africanismo, vamos a ver el contexto histórico que rodea la creación de la revista, porque es importante entenderlo, sobre todo el 24 y el 26. Vamos a dar unas pinceladas. Coge el micro, si no hablas, sí. Cógelo en la mano, si no, para... te vas a girar, porque si no, no te escuchas. Sácalo. A ver si puedo. Así sí, ¿no? Bueno, vamos a hacer un repaso un poco de quién es en el inicio, quiénes son los principales actores, qué propósito, alcance, los principales colaboradores, y después veremos una visión actual y unas conclusiones. Voy a ir rápido y espero que os guste la presentación. Bueno, definiciones de africanismo. Esto es una controversia. Yo, el africanismo, cada uno lo puede interpretar de diferentes maneras. Yo, para mí, bajo mi punto de vista como africanista, es la segunda, ¿no? La que aparece aquí, grupo de personalidades españolas que durante finales, mitad del siglo XIX, cuando empieza todo el tema del reparto de África por las potencias europeas, y además movido por unas razones históricas y geopolíticas, que es... para mí también hay una razón fundamental, es que hay dos ciudades que son españolas y unos peñones, que es Ceuta y Melilla. Uno puede tener una visión a lo mejor colonial, pero es que el hecho de que tengamos esas dos ciudades, que son dos ciudades tan españolas como puede ser San Sebastián o Vigo, ¿no? Ya el tener que participar de ese reparto, de esa ambición que otras potencias habían con esa serie de conferencias, España no podía mirar a otro lado. Podíamos dejar o consentir que Francia, tuviese todo el protectorado del norte de Marruecos. Se crean una serie de sociedades. Estas sociedades están muy activas en el ámbito social y político en aquella época. Y se genera una serie de congresos africanistas. La editorial Sial Pigmarot tiene un libro muy interesante donde recoge todos esos congresos. Es interesante verlo, y esta para mí es la definición más clara. Hay otras, ¿no? Forma de militarismo. Ya habéis visto que el congreso en Ceuta lo han puesto militarismo. Vamos a ver hasta qué nombre punto, muy desacertado. Forma de militarismo que se identifica con los militares africanistas en la primera mitad del siglo XX y que destacó Franco. Hay otros que incluso continúan esa definición, grandes historiadores e historiadoras, alguna ya ha desaparecido, que vinculan claramente lo que ocurre aquí con la guerra civil. Hay incluso alguna definición, fijaos, esta a mí me sorprende mucho, de Blanco Escolá, que es un coronel de caballería retirado. Alguno de vosotros seguro que lo ha tenido de profesor en la academia, ¿no? Y africanismo, es decir, mentalidad militarista intransigente, cuya última manifestación conocida dio lugar al franquismo. Eso es discutible, se puede discutir sobre esta definición. La mía no es, yo me acerco más a la que aparece sobre todo personas que se dedican al estudio y fomento de los asuntos concernientes a África. Esa también es clara, ¿no? Vamos a ver, también se habla, fijaos, también el africanismo es un término muy acuñado en la época de Franco. ¿Por qué? Porque el africanismo, militares africanistas, ¿no? ¿Quiénes eran? Pues los que estuvieron en las campañas de Marruecos, en los periodos de campaña, que después estuvieron en la guerra civil, algunos en la División Azul, tal. Pero aquí yo voy a poner 3 o 4 ejemplos de que eso no es así. Aquí tenemos al coronel Riquelme, bien conocido con el informe Picasso. Mandaba en Melilla el regimiento. Él no estaba cuando el desastre, la gran derrota de Anual, ¿no? Aquí aparece otro personaje muy controvertido, que es el coronel Asensio Torrado, José Asensio Torrado, muy vinculado al africanismo. Y este que aparece aquí, que yo lo he puesto con empleo de alférez o de teniente, es el insigne Vicente Rojo, de joven.
pero ese no fue nada africanista. Pero estuvo en África. No. Estuvo en África. Vicente Rojo, ve la hoja de Lo servicio. discutiremos en el coloquio. Y él desempeña. Y bueno, y este que hay aquí es Alberto Bayo. Alberto Bayo, que también estuvo. Vosotros tenéis que ver lo que escribía Alberto Bayo en la revista de Tropas Coloniales sobre la Legión. Vamos, que ni Millán extrae. Era un poeta, él tiene varios ensayos este hombre, bueno, es conocido porque él, bueno, un aviador conocido, un romántico. Durante la Guerra Civil él protagoniza el intento de la toma de Mallorca, y al final se tiene que exiliar. Todos ellos se exilian, ¿no? Todos. Pero Alberto Bayo, las últimas imágenes, está apoyando a Fidel Castro. Era natural de Cuba, era nacido en Cuba, y lo vemos como un general de brigada que además llevaba el emblema del empleo de general de brigada con el escudo de la República, organizando ahí en Sierra Maestra o asesorando a Fidel Castro, ¿vale? Bueno, Fíjate, decían que en Cuba solo eran comandantes de la revolución y solo había un general, que era Alberto Bayo, el general republicano. venga, Acabé. hablamos. Bueno, ejemplos de lo que puede ser el contexto, claro. Muñoz Grandes es africanista. Muñoz Grandes tuvo un desempeño en la campaña de África, tuvo su desempeño, fue jefe de Jarca, pero bueno, fue capitán general después en la época de Franco. Y muchos, bueno, consideran Muñoz Grandes militar y africanista. Bueno, esas son opiniones que podemos dejar caer ahí y podemos meditarlo. Bueno, el contexto político, importante, esto para entenderlo. Bueno, y a mí, yo siempre me gusta poner esta especie de recorrido que aparece. Yo siempre empiezo con la fundación del PSOE, que en aquella época era un partido político de carácter marxista. O sea, no tiene nada que ver el PSOE de esta época con el PSOE de la transición política, que era un partido socialdemócrata. Permitidme, ahora yo el PSOE no sé lo que es, pero bueno, pero este es un PSOE que es marxista, y el marxismo ya entra de la mano del PSOE. Aquí organiza la Segunda Internacional. Tenemos en la Semana Trágica, fijaos que es una revolución anarquista en toda regla, que al final, por la protesta de una recluta que se obliga a reservistas por los sucesos de Melilla del Barranco del Lobo, se convierte en una protesta que lo que acaban es quemando iglesias, conventos, y digo yo que tendrán que ver, pues, todo degenera en una propuesta. Bueno, la firma del Acta de Algeciras, donde ya el Tratado de Fez, el Acta de Algeciras 1906, ya está claro el reparto que va a haber, a pesar de todas las concurrencias entre ingleses, franceses. Aquí no nos podemos detener en todo el análisis y toda la colección de tratados y de firmas internacionales sujetas a derecho internacional que respaldan el que España está en el norte de África. Serán manipuladas o no, pero ahí hay una serie de tratados internacionales. Pero es que esos tratados internacionales vienen ya con firma, vienen desde la época de los reyes, incluso algún Austria, Borbón, por supuesto de la Primera Guerra del 60, el 59 al 60, cuando se hace el Tratado de Paz y Comercio, donde España tenía sus consulados en las zonas y tenía los derechos de pesquería. Nosotros siempre hemos sido un país que ha consumido pescado y hemos visto que las aguas del Atlántico eran de interés para nosotros, y de aquellos 200 o 300 años España siempre ha tenido tradición y ha protegido esos intereses que eran económicos, porque había población española. Aquí, bueno, comienza la Primera Guerra Mundial. Fijaos que aquí aparece ya la revolución bolchevique rusa, y aquí esto es interesante, ya se celebra la revolución bolchevique. Lo primero que hace es exportar el modelo. El modelo, todas las dictaduras, tanto en el siglo pasado, bolchevique, los nazis siempre han intentado, una vez que han conseguido el poder, es extenderlo, exportarlo. Es la expansión, ¿no? Entonces aquí se celebra ya un Cominter. El Cominter es el órgano que controla esa expansión, y es curioso, pero en esta primer Cominter, conocida como la Tercera Internacional en marzo del 19, el tercer punto
y esto es importante entenderlo, es que hay que apoyar cualquier sublevación en los territorios ocupados, ya sea colonias o protectorados, por las potencias europeas. Esto, bueno, pues hay que considerarlo. Simplemente vemos una inestabilidad política en el periodo de restauración de Alfonso XIII, que es intercambio cada bienio, cada 2 años, de grupos políticos, y también en la alta comisaría. En la alta comisaría hay poca estabilidad, a diferencia con Francia, que empieza con el gran residente, la figura sobre todo de Lyautey, que tiene una constancia. Nosotros no, aquí hay hay un gran dinamismo, una rotación, ¿vale? 14 de octubre, la entrada en Samhain, la ciudad sagrada, desde hacía 300 años, sí, o no, más 400 años, no entraba ningún ejército europeo, ni menos cristiano, en la ciudad de Samhain. Muchos de vosotros conoceréis Samhain, y si no lo conocéis os lo recomiendo. Se entra de una forma pacífica y es una auténtica fiesta. Yo simplemente reclamo que en estos centenarios se ha hablado muy poco de Samhain, muy poco, por no decir nada. Volvemos a lo malo, ¿no? Bueno, el derrumbamiento de la comandancia de Melilla con la gran derrota de Anual, yo prefiero definirlo como derrota, estoy de acuerdo con el general Fontela. No es un desastre, es una derrota. Lo que pasa es que el impacto político y social en la metrópoli pues es enorme. Bueno, aquí básicamente me gustaría destacar, la revista empieza en el 24 y fijaos que en el 25, bueno, el directorio militar, el golpe de Estado Primo de Rivera, que es en septiembre del 23, está muy cercano. Una de las cosas, hablaremos de algo de Primo de Rivera, pero en el 25, en abril, Abdelkrim decide meterse contra Francia, o sea, atacar a Francia. Y ese es el punto de inflexión. Fijaos que desde aquí hasta el desembarco de Alhucemas, que son meses, y ya empieza la cuenta atrás a Abdelkrim. Abdelkrim intentará llegar a las puertas de Tetuán, pero ya Abdelkrim tiene los días contados. ¿Por qué? Porque despierta al gran gigante, ¿no? Esa gran derrota que tienen los franceses, que ni de lejos se magnificó en la metrópoli, como pasó en Anual, será el cambio de rumbo, ¿no? Y la paz, bueno, es en el 27, pero ya en el 26 ya se ve que se va a pacificar. Algunos lo llaman la obtención del control, ¿no? Pero yo creo que fue una pacificación. Bueno, este es el contexto. Es importante aquí en el 24 lo que es la crisis del lago, el repliegue a la línea de Primo de Rivera. Esto es que todos vosotros lo veis, lo que es la parte del protectorado de Marruecos, lo que se llama el Rif. El Rif es la parte central, la Yebala, perdón, se me ha ido el... Aquí está el mapita. Es una zona totalmente atomizada por regiones, cabilas. El problema de esto es que cada región, cada cabila, estos los habitantes, a ver, si yo utilizo el término moro no es despectivo, vamos a utilizar indígena, pero no es despectivo, no. Esto es una cosa que hay que manejarlo actualmente con cierto cuidado, pero nunca se ha querido hablar. De hecho, María Rosa de Maragall, en su libro Los moros que trajo, no es despectivo. Yo voy a utilizar los indígenas que vivían aquí, ¿no? Que son yebalíes de la zona de diferentes cabilas. Esto era lo que se denominaba el Bled del Sima, gente que estaba fuera de control del Magzen. El Magzen era el gobierno del Imperio Jerifiano. El Imperio Jerifiano, que firma todos esos tratados, el Tratado de Fez, va firmado por el sultán de Marruecos, ¿no? Y estos, no, era una idiosincrasia, eran prácticamente tribus a nivel tribal, de familias, y tenían sus propias leyes, su propia religión. La religión se estudia muy a fondo en la revista de Tropas Coloniales, porque hay mucho interés, e incluso hablan de un Islam, de una Sharia,
que es más próxima al cristianismo incluso, no tiene nada que ver con preceptos del Islam. No confundamos el Islam de esta época con lo que hay ahora. Aquí ahora, a partir del 45, con la entrada de Israel y el Estado de Israel, eso ha cambiado por completo. Bueno, pues este es el territorio que hay, ¿no? Y lidiar con esto y hacer una penetración pacífica y política es casi imposible. Yo analizando, es complicado. Al final hubo que hacer la penetración militar. La penetración militar era lenta, era una penetración poco eficaz, consistía tanto en la zona oriental como en la occidental, ir tomando poco a poco territorios, lomas, colinas, donde no había agua, se asentaban los puestos, los bloqueos, y eso causó muchas vidas. Al final, con el desembarco de Alucema, sí que se da otra orientación a la operación militar, ¿no? que nos lleva a la paz. Bueno, este mapa lo que está indicando básicamente, ahí tenéis las leyendas, el tratado, los límites del tratado de 1912, que es esta línea que hay aquí. Esta no era la originaria. En un principio llegaba hasta Fez. España tenía en un principio las conversaciones, las negociaciones, donde están los ingleses, franceses, no es el tema de esta charla, iba más abajo, pero al final, en 1912, llega a ser esta línea de aquí. La línea, fijaos, Abdelkrim, en abril-mayo del 25, fijaos que es esta línea que yo la veo de color, no sé si rojo o oscuro, fijaos que llega prácticamente a las puertas de Tetuán, en 1925. Ahí hay hechos hechos heroicos. Ahí está la defensa de Cudiatar por el teniente ingeniero sevillano. Forma parte también del repliegue, es en el 25, pero el repliegue es en el 24. Ese repliegue, estamos hablando que ya está el directorio militar en el 24, tenían a toda costa una repetición en el aniversario del directorio militar, una repetición de los hechos de Anual, y de hecho en el repliegue hay muchos autores que magnifican las cifras. Muchos autores que son enemigos del directorio y por lo tanto de la monarquía, republicanos, se magnifica el número de bajas que es en ese repliegue. En parte también Primo de Rivera, que no tenía muy claro cómo, ese freno en cuanto a bajas y dinero, tenía un problema claro, que era controlar el tema de Marruecos. Y él no está demostrado, al menos yo en entrevistas he intentado ver esto de negociaciones de intercambio de Gibraltar por Tánger o Ceuta por Tánger, Gibraltar, y nosotros quedarnos simplemente con la parte de la llevada y a cambio de una retirada. Primo de Rivera propone es una especie de efecto de retirada para después, lo que ocasionó fue una vuelta a la ocupación, que es la línea Primo, esta línea Estella que aparece aquí. Fijaos, al final el repliegue fue prácticamente paralelo a la línea que consiguió Abdelkrim. Ahora Abdelkrim aprovecha esa debilidad. Nos queremos replegar, pues vamos a avanzar. Claro, dada la volatilidad de la decisión de los jefes de todas esas cábilas o líderes, pues era de alguna manera el poder replegarse. En cambio, la zona de Melilla prácticamente se queda en la zona vuelta después de los hechos de Anual. Tardaron meses en volver a restablecer esta línea y en esta zona se queda. Pero fijaos que baja hasta la zona del Huarga, que es donde se produce el enfrentamiento con Francia. Y eso es lo que despierta al gigante francés. Y al final se organiza esa gran operación aeronaval, que es el desembarco de Alucema, que es el cambio de rumbo. Bueno, a ver, esto lo comento aquí. Esto es un sello que se ha sacado hace poco en el centenario de Anual. A ver, es un sello que está hecho por un Estado, que es el Estado marroquí. Ese sello realmente a mí... hay autores aquí, y autores y autoras, que defienden a toda costa la figura de Abdelkrim. O sea, hay autoras que dicen que Abdelkrim en su casa era el amigo y los españoles eran los malos. Así de claro.
¿vale? Es una forma de verlo. Pero este señor era tan enemigo del ejército europeo como del sultán del imperio serifiano. Eran ambas cosas. De hecho, él, cuando pierde, se entrega a los franceses y se va lo destierran ahí al Índico, a la isla esta de Mauricio, de Reunión, y después ya él muere y acaba sus días en el Cairo, ¿vale? Le ofrecen en Marruecos venir varias veces, él no quiere, bueno, y se convierte en un líder pan-arabista, ¿no? Bueno, yo no sé, el año que viene será el desembarco de Alhucemas, ¿no? No sé si aquí haremos algún sello, ¿eh? Yo luego me presto a pintar algo, porque se puede pintar algo, pero algún sello podríamos hacer, ¿no? Bueno, ahí dejo... Es un poco para darnos cuenta de cómo vemos la óptica de los hechos históricos, ¿eh? Y de sus personajes. Bueno, al final, Primo de Rivera, con todo el abandonismo, al final aparece, porque a Primo de Rivera en Ceuta, dada la criticidad de la situación de la línea del Lao, Primo de Rivera se convierte en alto comisario y baja a Marruecos. Primero va a Ceuta, ahí hay una crisis de entremandos, que parece ser que querían atentar o darle un golpe de estado al cirujano de acero, tal, pero al final él se convierte en el gran héroe con el desembarco de Alhucemas. Y aquí lo vemos en este cuadro, este magnífico cuadro, él, bueno, saludando a las fuerzas ahí en la Cebadilla, ¿no? En la bahía de Alhucemas, ¿no? Hemos pasado a una posición de intentar quitarse de en medio, una postura abandonista y quitarse de en medio el tema de Marruecos, a una postura de vencedor, ¿no? Bueno, pues este es el contexto de la revista de tropas coloniales, la revista que nace en el 24, se dice que era un órgano para lo que era la parte africanista militar, que estaba en contra de las tesis de Primo de Rivera, y bueno, aparece con el primer director, que es Gonzalo Queipo de Llano, que ostentaba el segundo, era general de brigada, el segundo comandante de la Comandancia General de Ceuta. Entonces escribe este artículo, este es el original que tenemos en los archivos, con nuestro propósito. Básicamente, bueno, es un discurso nacionalista, en fin, ensalza lo que somos los españoles, de cara ante el problema de Marruecos, pone de manifiesto tanto el desinterés de los políticos y de la propia sociedad, el papel de la prensa. Hay una prensa que va en contra, también hay otra que apoya, ¿no? Corrupción de legisladores, el caciquismo, y hay una añoranza del tiempo pasado. Es un poco una visión romántica, ¿no? Y aquí hay una cosa que vamos a hablar, que, claro, aquí en la revista lo más conocido, o se habla mucho de los artículos del teniente coronel Franco, pero a mí me interpela mucho más lo que escribe este hombre con el tema de las recompensas. Vamos a ver ahora. La revista ya en mayo del 24 ya aparece un consejo de redacción y una dirección. Aparece Queipo de Llano como director. El consejo de dirección era Silverio Cañada. Silverio Cañada, un coronel de ingenieros, muere en el 36 en Barcelona porque forma parte del golpe de Estado contra el gobierno del Frente Popular, junto con Godet, ahí en el castillo de Montjuïc. Y después está Francisco Franco, que está como consejo de dirección. En la redacción aparece Alfredo Arderius, el capitán de Masón, lo fusilaron en el 36. José Figueroa es un oficial de Estado Mayor, dibujaba, hacía los dibujos, unos dibujos magníficos que aparecen en la revista. Manuel Gallar, Antonio Martín de la Escalera y otro gran fundador, otro cofundador, que es José Valdés. Aparece todo una concurrencia, pues por ejemplo Franco Rodríguez, Antonio Goicoechea, Ramiro de Maeztu, aquí está el Temita Rumi, León Royen, un personaje interesantísimo. León Royen está considerado como héroe de Francia, ¿eh? Este hombre fue presidente de Le Matin. Bueno, era cuando empieza a escribir en la revista Tropas Coloniales, era el representante de Le Matin en Madrid, ¿no? Y después fue, ahora mismo no recuerdo el periódico, pero creó un periódico clandestino en la ocupación nazi, lo cogió la Gestapo, le dio, no sé cómo sobrevivió, y es padre de la formación
reglada de periodistas en Francia, Léon Royer, unos artículos maravillosos. Bueno, el problema de la recompensa, artículo escrito, son 2 artículos los que escribe el general Queipo de Llano, y pone el acento en el problema que hay con este asunto. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues los méritos de ascenso, que después eso se le volverá contra el dictador, porque lo que viene a decir Queipo de Llano básicamente es: ¿tiene derecho un oficial al ganar una laureada un ascenso por mérito de guerra? Estaba la laureada o el ascenso por mérito de guerra. Lo que venía a decir básicamente es: la valentía de ese oficial corresponde a un ascenso y a una capacitación para mandar más soldados o más unidades. Eso lo pone, él clasifica, analiza las recompensas. Por supuesto, a la gente había que recompensarla, no era lo mismo estar prestando servicio en la metrópoli que estar en Marruecos, pero esto origina un problema porque después que se ascendía o se daba una laureada, había los juicios contradictorios. El general lo que viene a decir es que los tiempos eran muy dilatados, y poco más o menos viene a decir que ahí a lo mejor se podían llegar a pactar un poco esos juicios contradictorios. La segunda carta va directamente interpelando al mismísimo Primo de Rivera. Esto va en los 2 o 3 primeros números. El general Queipo de Llano está solamente 6 meses. Bueno, simplemente José Valdés Martel y Luis Martí Alonso. Estos son cofundadores, eran amigos, ¿no? Yo creo que ellos no participaron, son cofundadores. De la documentación que se tiene de la revista de José Valdés Martel hay mucha, de finales del 23 hay muchas cartas. Hablando con gente, intentando, oye, que vamos a hacer la revista, tal, no sé qué, como una labor de captación, ¿no? Ellos mueren en Bujarrax. Bujarrax es una posición que está, si conocéis un poco la zona, está Bencarrich, se baja hacia toda la cuenca que va hacia Sauen, y según va bajando a mano derecha, bueno, pues ellos mueren. Es una muerte que podríamos considerar casi épica. En la guerra, bueno, hay muertes porque ellos sabían que iban a morir, estos 2 soldados, ¿no? Martí Alonso aparece como primer director artístico, y tenemos legados de dibujos que él hacía. Martí Alonso era capitán de artillería, gente muy versada, formada, ¿no? con una formación amplia, y aquí podemos ver, por ejemplo, dibujos que se tienen todavía en el casino de clases de Segovia. Martí Alonso, artillero, estaba en Segovia, y vemos aquí, este es un autorretrato suyo, ¿no? Este, por ejemplo, es un retrato, una caricatura de González Tablas, ¿no? Y utiliza el mismo trazado de dibujos, ¿no? Después, a ver, él es un caricaturista, incluso podríamos llamar social. Y en Ceuta, en aquella época, bueno, ya lo hemos visto, económicamente, la sociedad, los militares eran unas élites, ¿no? Bueno, pues este hombre le llamaban el pintamonas, y pintaba muy bien y publicaba en prensa. Aquí hay un par de legados de él. Bueno, seguimos con la revista, y aquí hay una foto que es interesante porque aquí aparecen 2, o incluso yo diría que 3 de los principales motores de la revista. Esta foto forma parte de lo que se llama la auditoría de guerra del ejército de Marruecos, que estaba en Ceuta. Toda la fiscalía del ejército de Marruecos y la auditoría de guerra estaba en Ceuta, y daban servicio a toda la zona, desde Melilla, Larache, Sauen y la propia Tetuán. Y aquí vemos al auditor de primera, que era un comandante, Antonio Martín de la Escalera, a José Ortega Costa, este sobrino del insigne Joaquín Costa, ¿no? Que es también del cuerpo jurídico, y aquí abajo vemos a Manuel del Nido, que era un teniente coronel, ¿no? Bueno, aquí Manuel del Nido está considerado como, en algunas tesis doctorales aparece como el principal estudioso de lo que es la religión asociada al derecho consuetudinario de la población, vamos a llamarla indígena, de aquella época, ¿vale? Es decir, no estamos hablando
como en algunos otros trabajos dicen que eran unos aficionados. No. Esta gente eran, para que os hagáis una idea, estos que tenían que tener la carrera de Derecho no entraban en el cuerpo jurídico de aquella época si no tenían premio extraordinario. Tenían que tener premio extraordinario, si no. Y normalmente hablaban varios idiomas, algunos de ellos árabe, mi abuelo no hablaba el árabe, pero tenían sus traductores. Bueno, lo que has apuntado, mira, aquí tienes un crisol de anuncios. Aquí tienes, tanto en Tetuán como en Ceuta, hay de todo, bazares alemanes, la franco-española, bar sevillano, cervecería, teatros, ahí había teatros, hoteles, había una gran sociedad, se ve ahí un apogeo económico, y parte de la razón de lo que afectaba a Ceuta era por la internacionalización, el hecho de que Tánger era ciudad internacional. Bueno, otro dato, se ha asociado muchas veces a una copia de la revista de tropas coloniales francesa, eso no es verdad. La revista de tropas coloniales francesa es una revista dirigida por militares de asuntos militares y está gobernada por el propio Ministerio de la Guerra francés. Una revista, pero no tenía nada que ver, había a lo mejor, podemos encontrar algún anuncio de efectos militares y tal, pero una revista que intentaba divulgar a la oficialidad francesa las campañas en el extranjero, Indochina, Argelia, África. La revista de tropas coloniales, que en un principio, bueno, hemos hablado de los militares, ¿no? Tenía, era privativa. Bueno, Flores del Campo, aquí tenéis un ejemplo. A ver, es cierto que la revista nace con un poco de la mano y de la propaganda de la Legión. La Legión se crea en 1921, ¿de acuerdo? Y la Legión siempre ha tenido una propaganda, la sigue teniendo ahora, ¿eh? La Legión la vemos desfilar, vemos su puesta en escena, tiene su público. Pues lo mismo ocurría en aquella época, ¿no? Y aquí vemos un legionario con las Flores del Campo, y este es un anuncio, pero que está en otra revista. ¿Vale? Este está más orientado al soldado, y esta es la señora, bueno, sí, que de una revista de la época. Bueno, muy importante, el tema editorial. La revista había que imprimirla, esto es fundamental. Y aquí aparece, el primero que aparece sucesores de Arturo Sierra. Arturo Sierra fue el gran promotor económico de esta revista. Era un hombre joven, se la asocia con la masonería, y muere repentinamente. Algunos dicen, el hombre que tenía dinero, es de los que va a Tetuán a hacer fortuna, con negocios, y algunos dicen que murió en Nueva York, en un puerto apareció muerto. Entonces, Arturo Sierra, de hecho la revista tiene un parón, los últimos 2 meses del 24 no hay revista. Algunos los asocian por la muerte de Valdés y el capitán Martí Alonso, pero es por la desaparición de este hombre. Se quedan sin nada, no saben con qué imprimir. Entonces aquí aparece la editorial, no, la impresora, la empresa de impresión Parris y Alcalá. En Ceuta, tanto en Tetuán, había mucho negocio de imprenta. ¿Por qué? Porque se editaba mucho papel. Estaba la alta comisaría y todo se editaba. Evidentemente, estos llegan con la proactividad de esta gente, llegan a publicar ahora y están en todos los foros sociales. No imprimen nada en papel, pero en aquella época había que imprimir. Entonces, Parris y Alcalá fueron los sucesores de Arturo Sierra. Y estos sí que eran masones. Y ocurre una cosa muy curiosa, que es que les obligan a cambiar el nombre de Parris y Alcalá y les obligan, para seguir imprimiendo, a ser la imprenta imperial, la imprenta Imperio o la Imperial. De hecho, esto se ve aquí, imprenta, esta es la calle Antíoco en Ceuta, ¿no? Si alguno lo conoce, la imprenta Imperio, pero son estos. Que tienen que cambiar el nombre porque les obligan, porque eran masones. Bueno, aquí aparece, en el escenario económico aparecen 2 personajes súper interesantes. Uno es este señor, es judío, es Ignacio Bauer-Landauer. La familia Bauer-Landauer es la familia que viene aquí a España a hacerse cargo de toda la fortuna Rothschild. Todas las inversiones Rothschild que hay de esa gran familia en la época de Alfonso XIII, donde también está el conde de Romanones y tal, no sé qué, son estos. Esto es Ignacio Bauer-Landauer, de la mano del padre, y eran 2 hermanos. Bueno, pues estos fundan,
Hay una federación de asociaciones hispano-sefardíes que el presidente y el patrono es el rey de Alfonso XIII. Tenemos a presidente honorífico Ángel Pulido, primo de Rivera, marqués de Estella, está el conde de Jordana, alto comisario, Miguel Villanueva, y aparecen como presidentes ejecutivos José Franco Rodríguez y vicepresidente Ignacio Bauer Landauer y Manuel López González. Bueno, estos son los fundadores de la empresa FIAC, que es la gran empresa editorial que hay en España en aquel momento, que es la compañía iberoamericana, ¿de acuerdo?, que tenía una editorial que se llamaba Hércules, que es la que se hace cargo de la revista. Por eso, la revista, veréis, editorial Hércules, Artes Gráficas, Madrid, Tetuán, Ceuta, Tánger, Casablanca. Estos son los que se ven, y es muy interesante, y viene por eso. Bueno, hemos hablado del impulso financiero del CIAP, Compañía Iberoamericana de Publicaciones. Estos sacaron, eran precedentes, ellos ya hacían publicaciones de los famosos anuarios. Unos anuarios, las guías oficiales del Marruecos, son interesantísimos, merece la pena detenerse. Bueno, a ver, Fermín Galán, siendo teniente, Fermín Galán es el gran icono de la Segunda República. Fermín Galán, junto con el capitán Hernández, hace la sublevación de Jaca, y Fermín Galán, siendo teniente de la policía indígena, después pasó a la Legión, es uno de los promotores, es uno de los que empiezan a publicar. Aquí hay una carta que tenemos en los archivos donde incluso este hombre se propone, que después lo publica, hay unas publicaciones que la veis ahora, le escribe al comandante Valdés, José Valdés, y le está diciendo: mira, te voy a proponer una publicación, pero le he dado al alto comisario un proyecto proyecto político para el Marruecos, que él después lo publica. Él reconoce que el alto comisario ni lo ha mirado, pero bueno. Entonces, Fermín Galán, Fermín Galán después tiene su metamorfosis. Fermín Galán era un hombre controvertido, tiene una serie de problemas también en la crisis del Lao, con Mando, con Serrano Oribe. Él reclama una laureada que no se la dan, y eso, bueno, pues le puede llevar un poco a una situación de que, bueno, se pone en contra tanto del rey como el director, y se hace a ultranza republicano, y al final se lleva, después del pacto de San Sebastián, a la sublevación de Jaca. Bueno, los famosos de Franco, que tú he visto que tenías ahí fotocopiado. Pasividad e inacción, la verdad es que es un texto, está muy bien escrito, yo creo que es claro, diáfano, y lo que viene a denunciar es: o aquí nos movemos, o pasividad e inacción es sinónimo de derrota. Lo dice clarísimamente. Siendo teniente coronel de la Legión. A mí me sorprende un teniente coronel de la Legión publicando en una revista privada, que es un claro desafío, bueno, pues al primo de Rivera, pues me sorprende. Pero también es interesante este artículo, los mandos. Viene a reclamar que lo que hemos visto antes, ocupábamos zonas con gran esfuerzo y bajas, de zonas de lomas, que había que hacer las aguadas y tal, y una vez ocupado no tenían poder político, tenían que esperar a que llegase la acción política, y claro, en ese impasse de tiempo el indígena era volátil, podía haber otra situación y otra vez atacar la posición, a defenderla, y eso es lo que está el teniente coronel Franco diciendo en este artículo. A ver, se ha hablado mucho, hay autores de que consideran africanista a Blanco Izaga. Blanco Izaga, sabéis que es el coronel Rif, y han sacado últimamente notas suyas de dibujos de antropología, que es una auténtica joya, ¿no? El coronel Rif, que está publicado por un antropólogo, un historiador británico. Aquí, el primer artículo que escribió mi abuelo en la revista Tropas Coloniales se llama La Llevada, y esto lo hace un capitán de ingenieros que se llama Mauricio Capdecchi, que formaba parte de la policía indígena, era capitán, y aquí precisamente este librito, yo lo tengo dedicado por el propio autor, es precisamente un ensayo antropológico
de todo. La policía indígena hacían una actividad muy parecida a las intervenciones militares, a la labor del interventor, que era lo que era Blanco Izaga. Blanco Izaga es el paradigma del interventor, de la acción interventora, que es la constatación de que se lleva a cabo la presencia de, vamos a hablar, la acción protegida, ¿no? La acción protectora. Bueno, pues este libro habla de todo: derecho, consuetudinario, religión, cómo se casaban, cómo heredaban, cómo cultivaban los que comían, todo. Un libro maravilloso. Y el primer artículo que escribe Antonio Martínez de la Escalera es Apuntes sobre la zona occidental del protectorado marroquí español. Bueno, la revista, al principio, notas militares. Aquí tenemos ya Mariano Bertucci, que empieza a pintar a partir del... Mariano Bertucci y Antonio Martínez de Escalera tenían una relación muy estrecha. ¿Por qué? Porque uno no podía pagarle y el otro pintaba gratis, hasta que eso se acaba. Cuando se acaba, ya se acaba la relación estrecha, que eso es en el 27, ¿no? Entonces, Mariano Bertucci, estos esbozos que se conservan todavía, pues bueno, son la Legión. Los de regulares tenían también el suyo, a 2 páginas, por moros pintados de regulares y tal, ¿no? Ya empezamos a ver dibujos, pero son de los pocos, hay cosas de temas militares. Mariano Bertucci es un pintor básicamente del Marruecos colonial, Marruecos español, que pinta a la sociedad, pinta lo que ve en la calle. No es un pintor de batallas, no, es un pintor... Él, por ejemplo, la entrada en Shawen la capta con el pincel y es un gran artista. Este es el artículo de Fermín Galán, al principio, los grandes caídes. Fermín Galán, ensayos de desarme. ¿Qué decía aquí este hombre? Que bueno, que una vez que nosotros hemos pacificado a los caídes, que son los jefes de las cabilas, ¿no?, le vamos a dejar que hagan un pequeño ejército y le damos unas armas controladas. Bueno, era muy discutible esto que Fermín Galán proponía en la revista. Bueno, vamos a seguir rápido. A ver, portadas. Las portadas son una joya. Los dibujos, tanto en tinta, en caña con tinta y policromados, son verdaderos, de la mano del pintor Bertucci. Y no es el único pintor de la revista. Ahora vamos a ver alguno que otro. Aquí ya se ve que la revista de tropas coloniales ya en el año 26 ya toma una forma. Aquí aparece, siendo ya general de brigada, Francisco Franco Bahamonde sin la H, Bahamonde sin la H. A mí me han llegado a decir que es que la revista era tan pueril, que es que cometían faltas de ortografía. No, mire, no. Franco firmaba con la H o sin la H según... bueno, pero aquí dejamos el dato. Aparece director artístico Bertucci, redactor jefe Martín de la Escalera, Juan Ortega Costa, secretario de la redacción, y como administrador el teniente Miró Bernat. Aquí tenemos una foto, pertenecía a la escala legionaria y fue el administrador de la revista, legionario, durante prácticamente toda la vida de la misma. La revista estaba declarada como de utilidad por Real Orden del Ministerio de Guerra. Sí que aquí está el extracto del boletín, y lo que se intentaba también es facilitar su venta en los centros oficiales del ejército. La revista se vendía a ayuntamientos, a particulares, despachos de abogados, e incluso se vendía a Argentina, Alemania y otros sitios. Bueno, vamos avanzando en la revista y empieza a aparecer desde el principio. No es solamente militarista. Ya estamos, aquí vemos trabajos de arqueología musulmana en Ceuta por parte de Clemente Cerdeira, personaje muy conocido en todo el ámbito del africanismo, gran traductor, Trochimán, y persona con gran interés sobre todo el legado musulmán, no solamente de la arqueología, sino también del Jabús. El Jabús era todo lo que la gente, todo lo que lo religioso cedía, mejor dicho, todo lo que el Magcén cedía a lo religioso. Un personaje muy interesante, a mí me encanta, Miguel Álvarez de Salamanca. Este es el fundador de la Escuela de Estudios Árabes que hay en la Cuesta del Chapí. No digo más.
personaje desconocido, lamentablemente asesinado, como muchos españoles, durante la maldita guerra civil. En Madrid se asesinó, en Granada se asesinó, y es así. Este hombre, que era también militar, era delineante, es un gran colaborador de la revista, y es constante sus artículos sobre ese nexo entre España, sobre todo con Granada. No solamente es desde el punto de vista artístico, y él es el gran fundador. Después ponen a otro director, pero que hoy en día existe en la Cuesta del Chapí. Bajan la Cuesta del Chapí, el Camino del Darro, y ahí tienen la Escuela de Estudios Africanos. Andalucismo. ¿Qué es el andalucismo? Bueno, esto es controvertido. Aquí tenemos al gran arabista, ¿no?, que es Benumella. Benumella, que también se ha hablado, no he puesto la foto, ¿no? Benumella es el padre del andalucismo y el panarabismo, ¿no? Entonces, la revista se hace eco de artículos, estos son todos civiles, aquí no son militares, ¿no? Y Benumella, o Benomar, con su seudónimo, estos, bueno, desde un punto de vista filosófico, intentan entrelazar todo lo que es la relación de la antigua España con la parte de Marruecos y extenderla a lo que es, le llaman el Oriente Moreno. El Oriente Moreno llegaba hasta la India, ¿no? Y bueno, y se basan mucho en preceptos de... Él pone en contra, imaginaos, todo ha acabado la guerra mundial y toda Europa, bueno, tiene un afán de colonialismo, la guerra es el medio para conquistar. Las tesis son totalmente distintas y se basan mucho en Gandhi y en pensadores granadinos, ¿no? Haremos un repaso. Bueno, escritos, por ejemplo, del binomio Bertucci-Martín de la Escalera en el año 26, estando incluso todavía Belcrim por las tierras. Estos hacen un raid y escriben al margen de unas acuarelas, que es, bueno, lo que son la pintura con el escrito. Habéis visto en la audición de un escrito descriptivo totalmente de lo que es Tetuán, donde se dicen muchas cosas en ese texto, que si habéis podido escucharlo bien. Esto es una auténtica joya. La fotografía es constante, el cuidado con la fotografía. No es solamente Bartolomé Ros, el fotógrafo que aparece. Bartolomé Ros es un fotógrafo que se inicia en Ceuta, pero es un fotógrafo que es una referencia en España. De hecho, hay un premio que es Bartolomé Ros. Afortunadamente, todos los clichés de Bartolomé Ros ahora mismo están en Ceuta y se pueden disfrutar de ellos. Entonces, ninguno de ellos pinta guerras y combates. Sí se fotografía acuartelamientos, vida social en cuarteles, alguna celebración, pero sobre todo es antropológico, es captar la imagen de los indígenas, ¿no? Bueno, en el año 27, que ya es la pacificación, la revista tiene un punto de que puede llegar a paralizarse. Pero básicamente no es porque haya acabado la contienda o los periodos de operaciones. Y ya Franco se va a la península a dirigir la Academia General Militar, entre otras cosas, por un poco, yo se lo digo a mis amigos los ingenieros, por infanterizar el arma de ingeniería y artillería. O sea, Primo de Rivera tuvo muchos problemas con las armas facultativas, ¿no? Tiene una sanjuanada, y es por el eterno problema de los ascensos, que hemos hablado antes. Entonces, aquí lo que hace mi abuelo, Antonio Martín de la Escalera, es crear una imprenta propia, que es la que llaman imprenta de tropas coloniales, que está en Ceuta. Esa imprenta después estaría en Ceuta y en Tetuán, y después pasará a ser, con solamente el nombre de África, Revista de Estudios Hispanoafricanos, y generará lo que es la imprenta África. Esta imprenta después estuvo prácticamente funcionando hasta el 39. Tenemos nóminas, y ahí se ve que era una cooperativa, que tenía montada una cooperativa que hacía poder subsistir la revista desde el punto de vista económico, manteniendo la calidad, y aparecen unos trabajadores que se apellidan Godino. Bueno, pues eso, cuando mi abuelo ya desaparece, generosamente la familia cede a los Godino, que es una
imprenta muy conocida en Ceuta, la imprenta África. Y se empiezan a imprimir trabajos en los años 40, hasta bien cercano a los 50, trabajos de tipo africanistas. Entonces, ahí le hacen un homenaje, la revista de Tropas Coloniales, a Antonio Martín de la Escalera, su comandante. Este es un ejemplar que no lo tiene ni la Biblioteca Nacional. Tenemos nosotros los archivos que conservamos. Bueno, básicamente, siguiendo con Martín de la Escalera, básicamente, si pudiésemos resumir, es la atención al detalle. Hemos visto una audición, el detalle, descripción minuciosa de cada elemento, el uso de los 5 sentidos, ¿vale? Hay un lenguaje claramente evocador, utiliza un vocabulario muy rico y variado, la perspectiva única del lugar, de la persona descrita, y por supuesto el contexto histórico-cultural. Eso podemos dar unas pinceladas de este autor que escribió en la revista. Fijaos aquí, esto es una acuarela de Rafael Argelés, otro gran pintor africanista, era de Algeciras. Este niño, esta acuarela la conservamos en los fondos, es una auténtica maravilla, y aquí veis, era muy habitual que tanto las pinturas de Bertucci como de Teodoro Miciano y de Argelés fuesen acompañadas por comentarios de Martín de la Escalera. Entonces, fijaos, entre las prácticas musulmanas, la enseñanza elemental del Corán es una de las más definidoras y de las que más acusadamente perfilan el espíritu tradicionalista e inconmovible del mundo islámico. Habla de un espectáculo de los chiquillos que cabecean acompasados y que se obstinan en el tormento de repetir la memoria del sagrado sonsonete de las suras coránicas, del todo indiferentes al contenido de las máximas del profeta. Es increíble cómo plasma el dibujo. Y después acaba, bueno, hablando del pincel del artista sabido expresar de forma con viva y certeza de entonación la realidad, el ambiente de una escuela marroquí. Es fabuloso. Es uno de los grandes tesoros que tiene la revista. Un poco de estadística, ahí tenéis a diferentes autores. Gonzalo de Reparaz, 96 artículos desde el 27, ininterrumpidamente hasta el último número de junio del 36. Gonzalo de Reparaz, que participó por orden de Alfonso XIII en una de las comisiones que organiza la Liga Africanista, cuando ya se están repartiendo el territorio y tal, él hace un viaje, por orden hace un viaje a Marruecos y redacta un informe. Este es uno de los grandes historiadores y incluye todo un capítulo cada mes sobre la historia del Mediterráneo. Se llama Trágica Historia del Mediterráneo y es una auténtica enciclopedia. Bueno, García Figueras es el gran, ahora hablaremos, 70 artículos, Santos Fernández, corresponsales, Masi Guindal, Martín de la Escalera, Carranza, Gil Benimella, Franco Bahamonde, en fin, poco de... Aquí 2 pinceladas de Gonzalo de Reparaz. Al final él se tiene que exiliar, participa en la redacción sobre los tratados de 1902 al 4 y es nombrado comisionado, ¿no? Se tiene que exiliar a México, porque tiene durante la guerra civil tiene una participación activa en la CNT y en el Mundo Obrero. Afortunadamente hemos conseguido rescatar las cartas que recibía mi abuelo de Gonzalo de Reparaz. La otra están archivadas en Barcelona, en unos archivos. Se intenta a Gonzalo de Reparaz totalmente obviar su relación, es el mayor autor que hay con la revista Tropas Coloniales. Se intenta obviar. Nadie dice, este hombre participó en la revista Tropas Coloniales. Cada uno que piense lo que quiera. Benomar, Rodolfo Gil Benumella, nacido en Andújar, de origen morisco, por parte, este es el padre del arabismo y el panarabismo. Su huella en la revista de Tropas Coloniales es amplia. Usó diferentes seudónimos, 29 artículos también. Con este hombre se intenta... Este hombre se casó con la hermana de un dirigente comunista que era Benumella, Gil Benumella, no me acuerdo ahora me saldrá. Entonces lo intentan desvincular con cualquier relación que haya podido tener ese militarismo africano, Grimau, Gil Grimau, ¿no? Gil Benumella, el hijo es Gil Grimau. Y dicen que cuando el alzamiento militar contra el Frente Popular,
él está en el Cairo, y no es verdad. Tengo una foto que está con mi abuelo en Tetuán en julio. Mi abuelo marchó a Tetuán a hacerse cargo de la oficina de prensa de la alta comisaría, y está Gil Benumella. Se intenta desvincular un poco, y después él continuó con Masi Quindal, todo lo que es de carácter etnográfico, etnobotánico, jardinería, mineralogía, por este afamado farmacéutico. La revista está llena de artículos. A ver, el gran... este es García Figuera. García Figuera es el gran arquitecto de la política y de la administración que debería tener el protectorado en aquella época. Esto es un artículo que aparece en el 64, trilogía en torno a la revista África, Franco y sus dos grandes colaboradores. Yo creo que ni Bertucci, en aquella época, ni Martín de la Escalera eran colaboradores de Franco. Franco era el director, y ahí había una línea editorial propia y actuaban en consecuencia. No era... Pero bueno, es interesante el artículo. Bueno, Teodoro Miciano, este es interesantísimo, gran pintor, se le considera como uno de los grandes, junto a Goya, grabadistas en España. Que hay una foto en Ceuta, lo invitaron al Centro de Hijos de Ceuta, aquí está mi abuelo, con personas, socios del Centro de Hijos de Ceuta, y Teodoro Miciano es conocido porque todos hemos manejado el billetito de 100 pesetas, ¿no? Yo lo tengo, lo marco. Bueno, pues este dibujo, este grabado de Becker, el autor es Teodoro Miciano. Y Teodoro Miciano, que lo trae García Figuera, porque era jerezano, de una escuela de grabados, y hay muchas publicaciones, durante la República o la Guerra Civil, estas eran las caricaturas que hacía de Franco, una especie de piojo ahí cogido y tal, ¿no? Al final le da un premio nacional en el año 50 y pico, y el billete de 100 pesetas lo hace. El mismísimo Teodoro. Yo creo que algún rato en la cárcel tuvo que estar, pero no... Pero ahí está, Teodoro Miciano, tiene unos grabados que es una maravilla. De Bartolomé Ros, la fotografía, es uno de los pilares de la... Aquí tenéis fotos de Bartolomé Ros, esta es la inauguración en Ceuta del muelle Alfonso XIII. Curiosamente, aquí está mi abuelo, lo veis aquí en la cara, es difícil, pero aquí hay mucha gente conocida, no nos vamos a entretener, no tenemos tiempo. Ya para terminar, fotografía, esta es una foto tomada, esto está cerca de Sagüen, aquí se ve Enrique Arqués, que era uno de los grandes africanistas, mucho más. Enrique Arqués era el jefe de prensa de la alta comisaría, y aquí está Bartolomé Ros, Antonio Martín de la Escalera, en los campos de Gaba, bueno, pues haciendo sus expediciones, ¿no? Fotos sociales. Aquí está la visita en 1927, cuando la paz del rey Alfonso XIII, cuando está el Mehdi. El Mehdi era el representante del imperio jerifiano en Tetuán, el Mehdi, ¿no? El Jalifa. Jalifa. Y bueno, aquí tenéis precisamente estas dos torres, alguien lo sabe, esto es en Darrifien, es el gran... Esto en este libro que aparece del ingeniero militar, el tío de mi padre, que fue el arquitecto de Darrifien, ¿no? Que todavía se conservan de piedra. Aquí veis cómo capta el fotógrafo. Todo esto, los clichés están intactos, y el que quiere una copia de esto lo puede conseguir, no sé cuánto costará. Y de hecho hay una sala aquí, que es la sala Berlín, que tiene fotografías de... Pero por ejemplo, aquí se ve, bueno, este es el coronel Sáenz de Larín, ¿vale? Aquí se ve a Berenguer, aquí está, aquí se ve al general Franco, aquí está Millán Astray, y aquí está la imagen de Sanjurjo. Es una captación de eventos sociales, lo que el fotógrafo, ¿no? Por supuesto, esta foto, que nosotros tenemos un original en tamaño grande, esta se titula Los embusteros, ¿no? Y aquí vuelta en la revista los comentarios de fotos de Ros y comentarios de Martín de la Escalera. Bueno, simplemente ya estamos acabando, Habéis visto cómo firmaba el primer director. Mi abuelo firmaba de esta manera. Esta es la firma de mi abuelo de la revista. En la última página se veía en un escrito: director Antonio Martín de la Escalera. No digo más. Imprenta África, Ceuta. Viar de Morla era el seudónimo de García Figueras. García Figueras publicó mucho con ese
con ese seudónimo. Bueno, ¿cuál es la visión actual? Para terminar, a ver, de periodistas improvisados a golpistas consumados. Esto es de Rocío de Velasco, que va a Ceuta, Congreso de Ceuta. A ver, el título es ingenioso, pero esta señora no se ha leído la revista. No sabe nada. Yo no quiero llegar tan lejos, pero no se ha leído la revista. Aquí aparece, y además intenta constantemente ridiculizar la acción de España en Marruecos. El último artículo que yo he leído, que además con fotos del fondo de Varela, de la boda del Medvi, del señor este que se casa, y entonces, claro, el alto comisario era el general Varela, y hay unos fastos. Pues nada, ahí está un artículo que, bueno, que menos mal que tiene los fondos fotográficos del archivo Varela, pues no escribe nada. Pues aquí, Universidad de Castilla-La Mancha. Otro. Este es muy curioso, Enrique González Cravioto, este ya fallecido, Este es un arqueólogo de prestigio, pero bueno, hombre, aquí poco más o menos, de una forma mucho más limitada, en esta primera fase se incluyeron algunas aportaciones referidas al estudio de Marruecos, siempre con un nivel de simpleza que no transgredía del puro entusiasmo. Bueno, es su opinión. No está, yo con todo mi respeto, yo respeto estas opiniones, puede que las comparta o no, pero es una visión sesgada también. Qué barbaridad. Sí que es acertado en definir a Franco como director nominal, en eso yo estoy de acuerdo. Y después, bueno, habla de mi abuelo diciendo que mi abuelo siguió al pie de la letra el testamento de la Reina Católica. Yo siempre digo, yo no dudo que mi abuelo lo conocía, porque eso lo conoce mucha gente, el testamento de la Reina Católica, de que miremos hacia el sur de España y demás. Pero hay un hecho claro, en toda la acción de España en Marruecos, aparte de hacer carreteras, ensanches, organizaciones de todo tipo, de universidades, lo que no he visto yo es ninguna acción de hacer proselitismo del ideario católico, es decir, de hacer lo que hicimos en América, que es, no me sale la palabra ahora, evangelización. Se construyeron iglesias, evidentemente, y siguen estando, pero no se evangelizó. ¿Por qué? Porque se respetaba hasta lo último lo que era la religión de los indígenas. Aquí hay otro, bueno, aquí hablando de Gonzalo Reparaz, bueno, Irene González bastante, ya empezamos a ver cosas que dice aquí, donde los colaboradores como Gonzalo Reparaz, militar y miembro de la Administración Colonial Española, García Figueras, y decía que no todo era materia abordada, la materia militar, si es que la materia militar es mínima, es al principio de los hechos que ocurren en el 24, eso es lo que hay que entender. ¿Por qué? Porque hay un periodo de operaciones. El resto, arte, antropología, religión, historia, fueron temas que encontraron su lugar en las páginas de África y donde colaboradores, ahí ya aparece, ¿vale? Bueno, ya para terminar, la visión actual, por ejemplo, un apunte, no hay que confundir la revista de la que estamos hablando con la revista África, ya a partir del año 42. He dicho que esta revista ya es una revista que el Estado español la ampara. Se crea el Instituto de Estudios Políticos con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Aquí no tienen que hacer ningún anuncio del Hotel Majestic de Ceuta, ni nada parecido. No. Aquí, bueno, sí es verdad que algunos colaboradores, García Figuera, pero aquí aparecen otras personas, como el Cordero Torres, Carmen Martín de la Escalera, porque era la secretaria de cuadernos de estudios hispano-africanos, y se forma un think tank, pero no es la misma, y algunos la confunden. Y dicen que la revista empieza en 1924 y acaba en el 74, que es el último, cuando termina en el 78. Bueno, yo he puesto esto es una primicia, para que veáis un poco el ideario de estos, el ideario o la libertad o la amplitud de miras que tenían estos. Estos se relacionan con todo el mundo. Nosotros en los archivos hay cartas con Clara Campoamor. Y Clara Campoamor fue a Ceuta, fue invitada por mi abuelo al Centro de Hijos de Ceuta. El Centro de Hijos de Ceuta era el gran casino de clases, donde estaba
bueno, pues mi abuelo sobre todo se relacionó mucho con la sociedad civil y mercantil de Ceuta, sobre todo. Entonces ahí se crea el Centro de Hijos de Ceuta y se traen a esta señora por interés de ella. Como hay cartas, yo he puesto aquí un par de ellas que están diciendo, oiga, pues usted ha ido a Madrid, no estaba en mi casa, qué pena, por favor, ¿me puede decir si aquí lo que está diciendo? Que, por favor, si usted quiere, yo puedo decir la gente en Suiza o en Lausanne, que es donde ella se retira, o en Ginebra, podemos mandarle artículos para la revista. Y esta señora, que actualmente, yo no lo entiendo, es un icono de la izquierda, pero de izquierda nada. O sea, Clara Campoamor es una señora, pero de mucha categoría, es feminismo, como yo considero que, pero ahora mismo es un icono, pero bueno, se relacionaba con africanistas y fue llevada en un par de ocasiones a Marruecos. Aquí tenemos otra dirigidas al director de la revista. Conclusiones. Bueno, vamos a ver. Difusión de la cultura y conocimiento africanos. La revista se dedicó a divulgar historia, economía, cultura, sociedad, costumbres y geografía. Yo aquí lo que digo, y esto vino un poco por la tesis doctoral, sus colaboradores a lo largo de 12 años, en aquel momento tenían diferente formación, procedencia, incluso diferentes inteligencias. ¿De acuerdo? Había militares, juristas, periodistas, políticos, historiadores, antropólogos, fotógrafos y pintores. Sí es cierto que en sus orígenes fue un órgano de expresión para los militares africanistas, pero desde que nace la revista hasta la pacificación solamente transcurren 2 años. A partir de ahí coge otro rumbo que no tiene nada que ver. Ilustraciones y mapas, las bellas ilustraciones, mapas acompañan a los artículos y el cambio del enfoque, aunque inicialmente tenía un carácter más militar, no era solamente militar. Con el tiempo la revista incluyó estudios antropológicos, geográficos, culturales. Eso, por eso, a pesar de que está muy estigmatizada la opinión actual por la presencia del antiguo teniente coronel Franco, general de brigada Franco, los estudios actuales sesgan por completo una visión más global del alcance de la publicación. La revista ofrece una pedagogía, que es el título de la ponencia, proponiendo un estudio y un análisis antropológico donde se utiliza el arte y el ensayo como creación literaria y pedagógica, como es una publicación. Bueno, estos son los fondos que nos quedan. Aquí tenéis la revista completamente encuadernada. Estos son un mobiliario de la redacción. Esto está en proceso de donación. Veremos a ver a qué puerto acaba. Y básicamente, muchas gracias por vuestra atención. ¿De acuerdo? Fantástico, Federico. Muchas gracias. Muchas gracias por una conferencia realmente muy interesante. Estoy convencido que ha suscitado pues, muchas preguntas, pero antes de empezar el coloquio, que va a ser breve, puesto que nos hemos alargado un poquito más de lo previsto, quiero recordar que las preguntas tienen que ser concisas y breves. No vamos a permitir ponencias paralelas. Aviso para navegantes. ¿Quién quiere intervenir? Adelante. No sé si usar el micrófono, ¿no? Puedes utilizar esto. Mira, este mismo. Aquí lo Bien, bueno, para que me oigan. Intento ser rápido por lo que ha dicho Basilio. El libro, ha salido un libro de Fermín Galán que está batiendo todos los récords de venta en Hispanoamérica porque han puesto la foto esa terrible de los legionarios con las cabezas cortadas y mucha gente hispanoamericana, solo por ese morbo, lo han hecho también. A lo mejor hago yo algún acto en la Librería Traficante de Sueños. De los 2 temas que son muy importantes de Alberto Bayo. A mí me invitaron que presentara el libro de Alberto Bayo aquí. Y lo que decía antes Basilio es que en Cuba se decía, en Cuba hay comandante de revolución y un solo general, que era el general republicano Alberto Bayo. Este fue efectivamente el que quiso lo del desembarco de Mallorca. Era muy inteligente. He dado una conferencia en un centro femenino, que es muy curioso,
porque le llama a Díaz de Lecea, a Joaquín Gallarza, maricón. Y Lecea no se inmuta, pero le defiende Bayo, se retan en duelo. Dice, vas a morir Bayo, pero Bayo gana y le perdona la vida. Y entonces los amigos de Gallarza le mandan a morir a Marruecos. Y él dice una frase, dice, con los regulares, porque no muere, vuelve vivo y se sorprende mucho. Dice, cuando yo conquistaba un pueblo y no había gallo, entregaba las gallinas a mis soldados regulares. Sí, bien, salva. Preguntas. Termino, voy a hacer la pregunta final, pero termino con otro libro que muy breve, me pidieron a mí presentar. Y es que el libro de Guillermo Serrano, Sal de Tejada, que no ha leído nadie y lo ha editado Defensa, es un libro sensacional. Me invitó Alejandro y me invitó el coronel Albert, que participó en la presentación, que dice que el Partido Colonialista francés pagó a los anarquistas españoles, en una reunión que hubo que estaban nada menos que Andesnín, Maurín, etcétera, etcétera, para matar a Canalejas, intentar matar a Alfonso XIII y matar a Dato, para que tengamos en cuenta que Irún y Esmara nos ocupan hasta el 34, Cabo Fuy hasta el 19. Manuel, tengo que cortarte, lo siento. Bueno, pues entonces hago mi pregunta final. Es que todo esto espero que me invites a dar una comercia, porque la pregunta es cortísima. La famosa bruja hechicera de Franco, la condesa esta, Margarita Ruiz de Liori, y los dos fantásticos hermanos Ortiz Echagüe, que uno hizo unos cuadros de Marruecos extraordinarios, basados en las fotos de Marruecos que ha hecho su hermano, que es el fundador de Casa y de SEA. Están, que tú sepas, porque eres el máximo conocedor y te felicito por tu maravillosa conferencia, ¿en algún sitio está alguno de estos tres personajes? Vamos a ver, de Ortiz Echagüe, si... Ortiz Echagüe es el gran oficial del arma de ingenieros. Ahora, Ortiz Echagüe es el exponente en lo que es la técnica fotográfica aérea. En cuenta que y en tierra. Sí, pero él empezó con el tema de la aerostación y hay un fondo. Sí, que está en la Universidad de Navarra. Yo, desde luego, en la revista no participa. Ninguno de los dos hermanos. Ninguno de los dos. Y Margarita Rubio de Liori, que era marquesa de Villasante, bueno, lo haría con seguridad. No creo. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. ¿Quieres el micro o...? Bueno, puedo... No, solo... Sí, buenas tardes, soy Carmen Marchante. Bueno, yo he estudiado lo que son la parte de las operaciones militares de los primeros meses de la revista, pero lo que quiero aportar aquí es que realmente tenemos que ampliar un poco, y te lo digo con todo el cariño que tú lo sabes, la visión limitada, porque no se puede hablar de otra manera, que tiene, digamos, el mundo académico, porque responde en algunos casos, digamos, a una ortodoxia, ¿no?, sin la cual pues es muy difícil hacer carrera, yo lo siento, pero es que hay que decirlo así. Y si ampliamos la mirada a otros países europeos, por ejemplo, yo os puedo dar el dato de que, en fin, un estudio arqueológico muy serio que ahora mismo se ha hecho en Marruecos en los primeros años de 2000 con excavaciones y que ha dado origen al mapa arqueológico del Rif, que es un proyecto de colaboración ítalo-marroquí, muy auspiciado por Marruecos. Bueno, pues ahí hay, en la introducción de esta obra, que he tenido la oportunidad de manejar, se dice, por parte de estos arqueólogos, de estos equipos interdisciplinares de todo prestigio y de toda solvencia, que hay que tener en cuenta, cuando hacen la historia de la arqueología, sobre todo obviamente de la parte oriental, que hay que tener muy en cuenta los artículos de arqueología de la revista de Tropas Coloniales, porque siendo una revista de divulgación y etcétera, tienen un valor que tal. Entonces, quiero decir, esto es una cosa reciente, y quiero decir, en cuanto uno abre un poco la mirada y estas personas no están, digamos, condicionadas, pues porque, bueno, pues que Franco fue el director, bueno, muy bien, pero vamos a ver, es que vamos a ver otras cosas, ¿no?, como creo que has hecho muy bien en tu comunicación. Creo que tenemos un poco que dejar de pedir tanta disculpa, o sea, perdonad, yo lo veo un poco así, porque cuando tú manejas este tipo de fuentes de fuera, pues yo no sé alemán, pero probablemente también hay juicios, en fin,
aportar simplemente, no sé lo que piensas. Mira, Carmen, Federico, gracias. Es que no, Gracias, Carmen. lamentablemente no se puede poner de todo. Pero con respecto a la arqueología, que la revista se hace eco de trabajos, ahí cerca de Tetuán hay grandes yacimientos arqueológicos de índole romana, de origen romano, ¿no? Entonces, en los papeles que tenemos hay una carta que es muy curiosa, que la firman los dos directores artísticos, Mariano Bertucci y Antonio Martín de la Escalera, ¿no? Y le están poco más o menos exigiendo al representante, al ingeniero de caminos, porque aquello era un ingeniero de caminos, de decir, por favor, ustedes sí o sí, le obligamos a que nos dé artículos sobre el tema arqueológico. No se puede poner, pero ahí están, de una forma un poco autoritaria. Sí, está claro. Oye, estás en la obligación y no queremos una respuesta negativa. Curiosísimo, ¿verdad? No se pueden poner constantemente. Yo he querido poner las cartas de Clara Campoamor porque me parece más cosillas. ¿Alguna más? ¿Alguna intervención más? Una pregunta. Bueno, yo creo Déjame que... decir lo de Vicente Rojo. ¿Perdón? Vicente Rojo. Una pregunta, solo te dejo una pregunta. Vicente Rojo era un ratón de biblioteca. Una pregunta. Estudioso de Estado Mayor y profesor de la Academia Militar. Valle y forzoso de capitán, porque lo obligan. Y desaparece. Miaja sí fue un gran africanista. Tenía una granja allí y los enemigos respetaron la vida de Cruz. Venga, muchas gracias. Pero una cosa importante. No, vamos a ver. Muchísimos militares republicanos Juan eran extraordinarios africanos. Juana, no te pongas en plan... Ya terminé. Venga, vamos a ver. Realmente te voy a decir lo que comenté antes. Ha sido una conferencia didáctica, has sido una persona en este aspecto tú que te has dedicado, ¿no?, a recuperar el legado de tu familia, no solo de tu abuelo, sino también de tu tío, en fin, de varias personas de la familia Martín de la Escalera. Y desde luego, como comentaste al principio, al igual que hemos acogido esta obra, yo creo que es una obra de un gran valor histórico, pero también literario, porque creo que ha quedado patente en la audición que hemos escuchado, que tu abuelo era un militar, por supuesto era un ingeniero, pero era un... No, este era el hermano, el ingeniero era el hermano. Bueno, sabían escribir. La audición que hemos escuchado... Es de mi abuelo. ¿Perdón? De mi abuelo. Del abuelo, bueno, pues ahí está claro que era un literato y un poeta en esencia, ¿no? Sí, entonces, sí. Yo creo que eso es muy importante y aquí queda patente en lo de tu tío abuelo, ¿no? Hay que recordar también que en este congreso se te ha ofrecido la conferencia marco, la conferencia inaugural. Por tanto, supongo que ahí podrás perfilar lo del militarismo y demás. Digamos que nos lo ponen fácil. Lo ponen fácil, ¿no? Sobre todo lo ponen fácil con las contratesis, sobre todo la tesis doctoral, porque es que hay muchas evidencias de lo que ha dicho Carmen. Es que hay cosas, pues bueno, que es que no se ve que no se han leído, es que no han prestado la mínima atención. A ti te ha suscitado el interés y te has molestado en ver artículos, fotocopiar, YouTube. Hay gente que ve ahí y aprovecha una oportunidad para, bueno, es que hay muchos ejemplos. Pero en definitiva, que ahí supongo que podremos escucharte también y recogerlas en bueno, y a el ti texto también, de la ponencia. a ti, porque la parte de lo que es el africanismo, tú tienes ahí mucha... Claro, es lo que te voy a decir, que de las acepciones y definiciones que nos has ofrecido, algunos, desde luego, estamos adscritos a la primera, que quizás es más básica, más sencilla, pero también engloba a más gente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es la Real Academia, ¿no? Otra cuestión fundamental, has hablado de distintas instituciones africanistas que a finales del 19 y comienzos del 20 tenían pues ese enfoque, ¿no?, hacia el continente vecino de descubrimiento, de interacción, no solo de colonización, sino de mutuo conocimiento. Y entre esas instituciones yo quiero recordarte que esta en la que estamos hoy fue una de ellas. Sí, es decir, el Ateneo de Madrid tuvo esa visión, ese espíritu africanista desde torno a mediados finales del 19. De hecho, nos hemos apoyado en esa documentación para la propuesta de creación de esta sección, algo absolutamente desconocido incluso desde dentro.
Pero aquí se hicieron una serie de exposiciones, muchísimas conferencias, muchas presentaciones y coloquios. La mayor parte de los colaboradores que nos has presentado pasaron por acá, por el Ateneo, y ese legado de alguna forma nos hemos empeñado todos los que formamos parte de la sección de recuperarlo a través de actividades como la de esta tarde, pero que lo tengas presente, que es una de las instituciones africanistas que ha permanecido, pues bueno, no sin problemas, ¿no? Porque se cuestionó incluso la creación de esta sección por parte de algunos de los responsables del momento, pero me parece que se está demostrando que ese africanismo sigue latente, ¿no? Al menos es nuestra intención. Sí, efectivamente, pues tenemos pendiente una conferencia sobre el centenario de la entrada o retirada de Sahagüe, no sé cómo queréis definirlo, cada uno lo comenta de una forma diferente, ¿no? Y la vamos a convocar, pero bueno, pues ya hemos hablado de una serie de actividades que ya están cerradas, tenemos que ir encontrando los huecos y se nos limita a 2 actividades mensuales a cada una de las secciones, aunque como han visto, pues tenemos ciclos de 4 actividades al mes que se nos han respetado también por la calidad de los mismos. No hables de portadas, cubiertas, hombre, cubiertas. Estos son cubiertas, no son portadas, ¿de acuerdo? La portada, clase didáctica, es la página 5. Esta es la portada, esta es la cubierta, ¿de acuerdo? Que lo has dicho un par de veces y ya para que hablemos con propiedad. Vamos a ver. Yo creo que lo que hoy has hecho aquí, lo que va a ocurrir en el Congreso, merecería que volvamos a hacer una actividad en torno a la revista, en torno a lo que ha acontecido allí en Ceuta. Por tanto, te emplazamos a Carmen y a los demás ponentes para que quizá a principios del próximo año hagamos una mesa redonda, ¿os parece?, en torno al tema de la revista, y que efectivamente podamos dar visiones diferentes, complementarias de la importancia que tuvo o de cuál es el estado actual, ¿no?, de la misma, cómo se está considerando por parte de investigadores. Invitaremos también, Miguel Ángel, a alguno de los ponentes de tu ciclo, que yo creo que hicieron pues también una serie de exposiciones muy brillantes, ¿no? Muchos de ellos sin haber visto físicamente la revista, lo cual no deja de ser curioso, ¿no? Pero bueno, como tú decías, está totalmente digitalizada. Y bueno, pues por mi parte, nada más. Te haré una pregunta. Dices que todo el legado que tú custodias, el archivo de la revista, está en proceso de donación. ¿A qué institución? Pues ahora mismo estamos con el Instituto de Cultura Militar. Vamos a ver. Porque yo lo que quiero es que se done, pero con unas condiciones de musealización. Es decir, si hay algún lugar donde se puede exponer, porque no solamente son cuadros de Bertucci, hay mobiliario, están las mesas de la redacción. Cerámicas, me comentaste. Hay cerámicas, hay muchas cosas. Y después están los papeles y toda la revista encuadernada. Eso en un sitio, pues en una sala de estudio, en una sala que sea visitable, que el público lo vea, con una interpretación, con paneles, lo que hemos visto, que emane de la tesis doctoral y tal, yo encantado. Lo que no va a acabar nunca es en Ribera de Curtidores. Eso te aseguro que nunca va a acabar ahí. Pues muchísimas gracias, señores y señores, queridos amigos. Les emplazo la próxima semana, 16 de septiembre, 20 horas, presentación del libro Miradas Coloniales de nuestro querido amigo Miguel Ángel Pusantier. Y para terminar, si alguien quiere ojear el ejemplar o los ejemplares que tenemos aquí del libro, pues pueden acercarse, con mucho gusto, se lo facilitamos. Le voy a pedir que terminemos reconociendo a Federico su magnífica intervención de una forma sencilla pero sentida. Un fuerte aplauso para él, por favor.